Muy buenas tardes, mi nombre es Dairin Mulate, profesora de la materia Literatura Costarricense e Identidad Nacional. En este apartado vamos a tomar algunos textos literarios que nos permitan entender el capítulo número 2, Sociedad y Literatura en la primera mitad del siglo XX. Para iniciar, vamos a entender que el contexto de Costa Rica a principios del siglo XX estaba determinado por causas externas e internas que empezaban a mostrar crisis ante la desigualdad y la marginalidad social. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la huelga bananera, también la dictadura de los hermanos Tinoco, entre otros. Y es en medio de esta situación en donde la literatura que empieza a surgir quiere mostrar esa vulnerabilidad tomando en cuenta estos aspectos de exclusión social. En el ámbito literario se van a rescatar tres momentos en la Costa Rica a principios del siglo XX, que serían la generación del repertorio americano, la década de 1920 y 1930 y también la narrativa social del año 1940. Iniciamos con el repertorio americano. La generación del repertorio americano va a iniciar en 1919 en una revista que tenía este nombre y que era fundada por Joaquín García Monge. Esta revista finaliza en el año 1958 cuando este hombre fallece. El rasgo más importante que tiene la generación del repertorio americano es una actitud crítica, con sensibilidad social frente a estos grandes cambios económicos e ideológicos. Se alejaba, los textos literarios que ellos presentan se alejan de esta construcción idílica que nos habían ya presentado la generación del Olimpo, porque la imagen que nos van a presentar son mucho más conflictivas en la identidad nacional. Entonces, vamos a analizar específicamente, vamos a analizar eh, cuatro textos que nos permiten evidenciar cuáles son estos momentos de discriminación, de marginalidad presentes en la literatura. Entonces iniciamos con Hijas del Campo, que es de Joaquín García Monge. Hijas del Campo es un texto publicado en el año 1900 y prácticamente viene a mostrar el tema de la explotación y de la degradación moral que sufría la clase social campesina cuando tenía que emigrar del campo a la ciudad. Entonces, la presentación que nos da de cuáles son las situaciones de desigualdad a las que se presentan en este proceso migratorio de las personas que deben ir del campo a la ciudad es parte de las temáticas de esta novela Hijas del Campo. También tenemos el texto del mismo autor de Joaquín García Monge, El Moto. El Moto se considera la primera novela costarricense. También fue publicada en el año 1900. Y es un texto que viene a cuestionar los ideales oligárquicos patriarcales que fundamentaba el proyecto de la invención de la nación. ¿Por qué? Porque va a expresar estas situaciones de desigualdad, por ejemplo, que hay entre los gamonales y el campesino nacional, en este caso, ahora del moto, que tiene esta situación de desventaja con un gamonal, que en este caso, ahora incluso es su padrino. Expone por primera vez la temática trágico-amorosa en la figura triste y moribunda del campesino, ¿verdad? Debido a que está en desventaja, debido a su marginalidad con respecto a su padrino en esta situación amorosa, ¿verdad? Que el padrino también quiere casarse con la persona que el moto ama. Y se da el primer desplazamiento, ¿verdad? En el texto hacia la periferia, ¿verdad? Lo más alejado posible en un proceso de autoexilio donde se resalta la marginalidad, ¿verdad? Donde aquel que ya de por sí había sido excluido se autoexilia y se va porque siente que no pertenece al centro, que no tiene un lugar a donde pertenecer. Otra de las problemáticas sociales que vamos a ver se encuentran con el texto Con el Mosco. Con el Mosco pertenece a el escritor Max Jiménez. Y es precisamente este texto uno de los que cuestiona más la situación que presenta eh, de una ruptura en lo idílico que presentaba la generación del Olimpo. ¿Por qué? Porque es un texto que, pese a que es pequeño, muestra la poligamia,
¿verdad? La convivencia de un hombre con 3 mujeres que además son hermanas. Esto rompe con la familia tradicional que nos habían presentado anteriormente los textos, con una familia tradicional perfecta. Se presenta el tema tabú de la sexualidad femenina, algo que en los primeros textos no se veía, no era un tema que se trabajara, que se diera a conocer. Señala la temática del aborto, del incesto y de la violencia. Además, vamos a ver conductas machistas. Hay una irreverencia frente a la autoridad por parte de este personaje principal. Y tenemos el personaje de Petra, que ella viene a ser un quiebre en el concepto de maternidad que la literatura antiguamente nos había presentado, porque Petra simula una violación contra su propia hija. Se aleja del estándar de la maternidad que ha sido establecido, que tiene que ver con el cuidado y la crianza de sus hijos. Aquí no, porque aquí predominan intereses personales, en realidad intereses sexuales para Petra. También tenemos el texto Bananos y Hombres. Bananos y Hombres, que es de Carmen Lira, es un ejemplo de texto que representa la denuncia social. Los textos dentro de este libro vienen a explicarnos conceptos en medio de sus obras de desigualdad, de explotación y de injusticia social, cada uno de ellos. Va a recurrirse al recurso de la ironía para poder mostrar la denuncia social y generar en el lector una actitud crítica y de conciencia social. También va a hablar temas como la desigualdad de género, la indiferencia y la cosificación que sufre la mujer dentro del propio espacio familiar. No se queda únicamente en espacios de la zona bananera, ¿verdad? Que sí hace relación, pero no se queda solo ahí, sino que incluso desde la cotidianidad de la mujer expone todas estas situaciones de marginalidad y todas estas situaciones de indiferencia para la mujer. Finalmente, el texto que vamos a comentar sería Mamita Yunay. Mamita Yunay representa, en este caso, estos textos de denuncia social porque se va a centrar en las condiciones de explotación, salud y corrupción política de los trabajadores de las bananeras alrededor de los intereses capitalistas y extranjeros. Precisamente ya Bananos y Hombres de Carmen Lira había tocado la temática de las bananeras, pero el texto, está en forma de novela, mucho más amplio, va a mostrarnos todas aquellas condiciones de explotación que sufrían los trabajadores bananeros y va a utilizar el discurso testimonial del protagonista que representa la voz testimonial de Calufa, donde se crea también un mayor efecto de referencialidad hacia el lector. Estos serían los textos que representan todas aquellas características de desigualdad, marginalidad y exclusión de la literatura de Costa Rica a principios del siglo XX. Muchas gracias.